Don José. Todos nuestros oyentes y amigos nuestros, algunos no lo son, otros son amigos, otros son oyentes, otros son gente que le interesa la información, la buena noticia, los buenos análisis. Mire, dice que la yegua que corrió por Panamá, la yegua Quimera, Quimeras, exacto. quedó de quinta en ese clásico a la que asistió el general Torrijos ese Pero diciembre. él se va sabiendo de que había ruido de sables en los cuarteles. Bien. Ahora le hablo sobre eso un poquito. Siempre, en los cuarteles como en la presidencia, siempre hay conspiraciones o teorías de conspiración, siempre. Lo que llaman el estado profundo. El estado Hay gente que vive de eso. Me mete miedo. Otros que deben es gobernar. Entonces, de eso hablamos ahorita. Rápidamente, COVID-19 nos informa, ¿se acuerda que le dije ayer que Panamá la positividad subió a 6,2? Lo de ayer quedó en 4,2. Sin embargo, los activos están subiendo a 3.610. Hubo 3 fallecidos, 1 del día y 2 de días anteriores. En la unidad de cuidado intensivo hay 16 personas, en hospitalizados 93. ¿Cuál es la tendencia? En las últimas semanas, en los últimos 10 días, 14 días, estamos encontrando un escenario de ascenso. Sin duda es un ascenso que indica que estamos frente a una cuarta ola con subidas leves, pero subidas al fin. Los positivos han disparado ahí lentamente. Tenemos mejores controles en nuestro sistema hospitalario, pero tenemos una situación que se debe mucho a que estamos bajando la guardia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alertar al virus. La variante Omicron ya se sabe, por diferentes razones, que es mucho más rápido en propagarse. Y además de eso, nosotros tenemos que seguir vacunándonos porque ha bajado la intensidad de la vacunación. Afortunadamente tenemos vacunas. Entonces tenemos que vacunarnos y tenemos que cuidarnos. Tenemos muchos tesoros entre niños, ancianos, madres, abuelas, que cuidar. Así que vamos a cuidarnos todos. Dos cosas importantes. Hoy, 16 de diciembre, se celebra, se conmemora, se recuerda, como usted quiera. La gente que estuvo en contra del golpe militar nunca va a conmemorar absolutamente nada de esto. ¿Qué pasó el 16 de diciembre? Hubo un intento de golpe. Sí. Porque Torrijos, los que dieron el golpe en el año del 68, no habían consolidado. Además, no fue un golpe hecho con premeditación para hacer tal o cual proyecto o programa. Era un golpe institucional para proteger a la Guardia Nacional ante el incumplimiento de los acuerdos político-militares que el general Vallarino había llegado con Arnulfo Arias Madrid. 11 días más tarde se da el golpe. Un golpe que no estaba consolidado y que incluso estaban buscando quién ponían, y hasta la madrugada se decidió lo que se decidió por una junta militar. Sí, porque hasta Lula Arango le convencieron. Pero, ¿qué pasó en ese periodo? Al no estar consolidado un mando, habían varias tendencias en la Guardia Nacional. Una de esas tendencias era Boris Martínez. Otra tendencia eran los militares panameños vinculados a la Agencia Central de Inteligencia. Sí, bueno, Pili Silvera yo lo entrevisté hace unos 10 años. Sí, era un golpe pasado, es decir, probado por lo menos por la CIA. Sí. Porque el golpe del 68, igual que el golpe del 68 en Perú, no estaban en el guión. No estaban en el guión de la CIA. Entonces, este proceso comienza con la depuración de Boris Martínez el año siguiente, y el 69 es el siguiente paso en ese proceso de consolidación del mando de Omar Torrijos. Pero en ese periodo arranca el proceso de reforma agraria. Quien le habla fue parte integral de ese proceso. Entonces, en el 69 regresa Omar Torrijos, en diciembre, en lo que se comenzó como el Día de la Lealtad, entre civiles y militares, y se consolida la figura de Omar Torrijos para emprender lo que va a conocerse como una lucha anticolonial. Porque cuando la gente habla, la lucha anticolonial es una revolución. Pero no, en la lucha anticolonial tiene cabida muchas más personas por sus características. Había gente de la burguesía nacional que estaba a favor de eliminar el control de los norteamericanos en la zona del canal. Y que no eran comunistas tampoco. No tiene que ser comunista. No tiene nada que ver con los comunistas. No.
Y había gente de izquierda que estaba de acuerdo con eso. Había una coincidencia de fuerzas políticas, pero no había nadie que dirigiera. Entonces la Guardia Nacional se convirtió en la fuerza hegemónica del momento, bajo el liderazgo entonces de Torrijos después de todas estas depuraciones. Y arranca con más fuerza 3 procesos en forma consecutiva. El proceso de reforma agraria, que era prácticamente impulsado por las teorías social cristianas de Chile, encabezadas por Raúl Rencoret. La guerra del banano. Eso fue después, en el 74. Pero arranca todo ese proceso para eliminar el precarismo en tierras privadas. ¿Qué era eso? Gente que vivía en propiedades que se le habían quitado a los campesinos. Y se desarrolla todo un movimiento campesino que encabezaba Julio Bermúdez. Julio Bermúdez. Se arranca también con un proceso de un nuevo código del trabajo que Torrijos le presentará al país en el año 72. Y se arranca con un proceso de reforma agraria que toca y expropia más de 250.000 hectáreas de la Panama Cotton, eso que es Mariato. Y más de 9.000 hectáreas que le quitamos a la United Fruit Company, del Barú. Muchos no se acuerdan del poder que tenía la United Fruit Company. Después lo iríamos a probar de nuevo. Y todas las propiedades donde había precarismo en esas tierras privadas. El Código del Trabajo, y viene la gran expropiación de lo que se conoce como la Fuerza de Luz de la Bosch Cascade, una de las compañías que manejaba el sistema eléctrico en el área metropolitana. Y eso integra un plan nacional de desarrollo eléctrico. Se crean las hidroeléctricas, la línea de transmisión central. Panamá no tenía línea central, la construyó Torrijos. Y entonces, después que consolidamos un movimiento campesino, un movimiento laboral, y conseguimos el apoyo de los maestros y profesores para impulsar la reforma, y la reforma partió básicamente por todo el desarrollo de la alfabetización, la incorporación de los estudiantes a la lucha por la producción nacional, la creación de empresas del Estado, las azucareras, entre ellas, los ingenios. ¿Sí? Y pasamos después a la lucha de la guerra internacional, cuando se desarrolla aquí el Consejo de Seguridad. Pero y pasando entonces una de las grandes pruebas, una de las grandes guerras que señala Zoilo Martínez magistralmente en su libro Las guerras del general, la guerra del banano, que arranca para probarnos cuán difícil iba a ser la guerra importante, que era la eliminación del enclave colonial. Y en esa guerra del banano nos enfrentamos de verdad a los Estados Unidos, de verdad al poder de los Estados Unidos, que al final solo quedamos nosotros, y a nosotros nos tuvieron que pagar. Pero nosotros tuvimos en esto de solidaridad de Torrijos, bajo la dirección, la Guardia Nacional se convirtió en la fuerza directora de una coalición de patriotas panameños de todas las índoles. Por eso era la derecha, sin la derecha ni con la izquierda, con Panamá. Y en ese sentido, incluso Blake se va a suicidar después de Nueva York. Se tira de la oficina de la United Fruit Y la Company. guerra del banano nos enseñó a nosotros qué tenemos que hacer. Y pasamos a la etapa de la lucha anticolonial. Y tuvimos la suerte que los Estados Unidos llega al poder Jimmy Carter en 1976. Y una camada de senadores republicanos y demócratas fundamentalmente, con visión de que había que tener una nueva política. Y es bajo el mandato de Carter que entramos al proceso negociador, pasando por toda una serie de crisis. Y en ese proceso negociador logramos los tratados Torrijos-Carter, con altas y bajas en el 68. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, senador joven de ese momento, votó a favor de los tratados Torrijos-Carter, para que recordemos algo. Y fue uno de los pocos demócratas que sobrevivió a la debacle esa. Y entre ellos el senador Church, que perdió. Lo perdió. Por aquí viene por contadora y varios tragos nos tomamos con ese extraordinario dirigente norteamericano. En ese proceso de consolidación nosotros hicimos una serie de transacciones. Había que volver a la democracia, el retiro de las Fuerzas Armadas de la política, encabezado por Omar Torrijos, y la necesidad de reabrir todo el proceso político. Y se crea el Partido Revolucionario Democrático, que Torrijos lo creó con el pensamiento de que era el defensor básicamente de las conquistas alcanzadas, y entre ellos el poder disputarle al poder, ahora en términos con botas
con votos y no con botas, el poder a la oligarquía, que quedó mermado. Entonces es todo un proceso. Muere Torrijos. Y lo que ha pasado después de esto, de la muerte de Torrijos, no es la muerte del torrijismo, porque el proceso del canal duró 23 años para que pasara a nosotros. Y el 31 de diciembre del año 99, la señora Mireya Moscoso, ex esposa de Arnulfo Arias, es la que recibe el canal. Y un indígena es el presidente de la Asamblea. Enrique Garrido. Y Martín Torrijos es el secretario general de la oposición. Nunca se había considerado un sueño como que lo pensó Torrijos. Canal Torrijos no fue el de la lucha solo, esto era una lucha de generaciones. Empezó en el propio 18. ¿Qué pasó después? Los militares que siguieron no entendieron el retiro y quedaron en el poder, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero ¿qué sucede? Cuando termina el proceso de transferencia, estos últimos 30 años post-invasión, nos olvidamos de la siguiente tarea. Descolonizado el país, había que modernizar el país, que lo hicimos, pero lo hicimos bajo un régimen que hizo fue retroceder los niveles de equidad que habíamos generado. La Cámara de Representantes de Corregimiento era el poder local, era donde se iba a discutir, pero eso se degeneró. Y este es el gran dilema que Panamá se enfrentó, o que enfrentó el Partido Revolucionario Democrático, al no darle seguimiento estratégicamente de lo que había madurado en la sociedad panameña. Fíjense el gran desarrollo que Panamá ha tenido en esta modernización de los últimos 30 años. Sí. Pero la nación se encuentra hoy enfrentando problemas ya no del canal. El canal nos produce a nosotros una riqueza inmensa. Lo que hemos creado en ese canal, los que no vivieron, lo que era la zona del canal, todos esos puertos que habían allí eran puertos militares que no se iban para nada más transportar tropas. Pero toda esa construcción de portuaria que ustedes ven ahí no había nada. Ahí hay gente que dice que había a grandes puertos, ahí no había nada. Nada. Panamá vivía de espalda a los puertos. La apertura del canal nos permitió vivir de frente a los mares. Y eso permite un gran desarrollo. Entonces, Torrijos, ¿qué fue lo que fue? Torrijos fue el líder de ese proceso de descolonización amplio. Tuvo errores, todos cometemos errores. Hay gente que se siente, hubo muertos, hubo enfrentamientos. En todas las leyes, las luchas anticoloniales que yo conozco en la historia de la humanidad, en todas ha habido enfrentamientos y muertes, en todas. Hubo un proceso de consolidación nacional frente a nuestro territorio. Sí, hemos sido eficientes en manejar el posterior, lo único que hemos sido eficientes es manejar el canal. Pero lo que no hemos sido eficientes es en crear la equidad, la participación. Ese fue el gran error. No se trata de revivir a Torrijos en términos físicos. Se trata de entender la continuidad de la lucha, del compromiso. Esto que nos escribía el amigo nuestro. De entender que la lealtad es con la patria. La lealtad. ¿Sí? Bien. Eso me lleva a la siguiente reflexión, Fernando, antes que entramos a la... Sí, ya estamos listos. Bien. Fíjese en qué nos encontramos en el momento. Ayer fue un torbellino de llamadas que estaba ocurriendo. Y esto, fíjese, el lunes, en un proceso que seguía aquí en las Cortes, y yo estuve allí porque yo era testigo, un periodista, Álvaro Alvarado, calumniado por otro periodista, el señor Guerra. Los fiscales logran demostrar la culpabilidad de Guerra y él se declara culpable por su propia voluntad. Y lo condenan a 20 meses de prisión por calumnia. Ayer estalla toda una serie de discusiones sobre una publicación de Foco que sin comprobar lanza al aire. Y la gente que está en contra de Martinelli, porque quiere estar en contra de Martinelli, una cosa es estar por la justicia y una cosa es manejarse por el sentimiento de odio. Entonces levanta toda una serie de acciones que ahora comenzamos a descubrir qué está ocurriendo. Eso es lo que vamos a presentarle más adelante, pero lo que quiero llamarle la atención es que este intento de querer destruir
a las personas, no solamente de Martínez, sino al gobierno, a todo lo que... O sea, todo lo que no sea Varela. A todo lo que no sea lo que ellos representan, ha llevado a la fragmentación de la nación. Entonces ha llegado el momento, y invito a los periodistas que vean, se lean el fallo del lunes entre dos periodistas, no se trata de un político, Sí. dos periodistas que favoreció a Álvaro Alvarado. Miren lo que pasó ayer y díganme si lo que hizo Guerra es periodismo y si lo que hizo Foco. y ahora estamos utilizando el criterio de que no, es que los gringos nos dijeron, esto viene de los gringos. No. Venezuela, la oposición creyó todo lo que le estaba diciendo la administración Trump y los llevó a aventuras militares. Ahí está Maduro. Los pueblos, o sea, si viene una información, yo tengo que revisarla, tengo que estudiarla, tengo que manejarla y actuar como actúa un periodista, si usted es periodista, o un analista, si usted es analista, o un ciudadano, con responsabilidad. Ahora, vamos a escuchar algunas entrevistas, Fernando, para ver si realmente actuaron con responsabilidad. Es más, Usted decida.